Bienvenidos un día más a Bilbao Sport Basket, el programa de básquet de Vizcaya a través de Telebilbao y a través también de internet, www.telebilbao.es. Como siempre, 8:30 de la tarde aproximadamente los lunes y reposición los martes sobre las 3 de la tarde. Y para aquellos que a veces su profesión, su trabajo, o por qué no los entrenamientos, o todo aquello vinculado con el básquet o otra vida laboral, pues aquellos que no pueden ver el programa tienen la opción siempre de verlo a través de YouTube, pero posteriormente. Pero lo bonito es verlo, lógicamente, en el momento, en el día a día, en el día que ocurre, que es el lunes, porque además tenemos las noticias siempre más frescas. Como hemos venido anunciando, lo hicimos también la semana pasada, pues sí tenemos unos invitados muy especiales, porque el mundo del básquet es mucho más que los jugadores que hay en la cancha, lógicamente a nivel de élite, pero también cualquier formato, cualquier categoría es importante. Pero cómo no, los árbitros, que para eso están ahí. Y que tienen que lidiar con sus buenos y malos momentos, claro está. Desde las categorías de chavales, con los lagunchailes, hasta después, lógicamente, a nivel muy profesional. Y tenemos un poco de todo, en Vizcaya, desde luego, pero también parece ser que el colegio de árbitros, etcétera, trabaja bien y, sobre todo, hay árbitros vizcaínos ya muy internacionales, como es el caso, por ejemplo, de nuestro invitado, Juan Carlos García. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Carlos, pues muy bien, encantado de que hayas venido. Que te deje un poco, porque tanto trasiego de partidos, Liga ACB, ya son 16 temporadas, ¿no, Juan Carlos? Sí, 16 años. ¿Esta es la 17 ya o estamos en ello? Sí. Vale, sí, después 17. la Eurocup, la Euroliga, ahora con esa buena noticia que por eso también tenemos aquí, de que te has seleccionado FIBA para ser uno de los árbitros de los 38 seleccionados para el Mundial de Básquet entre el 30 de agosto y 14 de septiembre. Eso también es una muy buena noticia, ¿no? Excelente. Para un árbitro, evidentemente, pitar un Mundial yo creo que es el máximo objetivo, ¿no? En la sede de Sevilla, ¿no? Sí, eso es. Yo estoy encuadrado en la sede de Sevilla, con un grupo muy fuerte de selecciones y un buen grupo de árbitros, así que ahí empezaremos. Bueno, mucha historia ya, lo que decíamos, 16 temporadas, 16 años en ACB, pero bueno, esto se remonta pues a muchos años atrás. Como todos los árbitros, lógicamente, recordarás también los momentos no tan buenos ni tan profesionales como ahora, ¿no? Digo, tan profesionales entre comillas. Quiero decir que ahora ya es una profesión, un trabajo pagado, pero anteriormente, pues claro, como árbitro tuviste que pasar tus momentos de incluso mojarte igual en una cancha de baloncesto, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Es lógico, además yo empecé hace 26 años y estuve 4 años en categorías provinciales y autonómicas y todo eso también lo vives, y vives con mucha gente y tienes recuerdos de muchos sitios, de Bilbao, de Guecho, de Durango, de Amorebieta, de Guernica, y todo eso siempre queda ahí, no te puedes olvidar de todo ello. Conoces a mucha gente y convives, y todavía ahora, cuando ves a la gente, recuerdas aquellos momentos, ¿no? Bueno, Juan Carlos García, que es bilbaíno, hay que recordarlo para aquellos que no lo sepan, que es nuestro árbitro, uno de nuestros árbitros internacionales, porque hay más, lógicamente, pero bueno, él ha estado con nosotros y estuviste además hace 2 años y poquito, recuerdo que fue en febrero de 2012. Sí, estuve con Juan López Vicente, haciendo también un repaso al nivel arbitral que hay en Vizcaya, cómo trabaja la Federación Vizcaína en el tema arbitral y bueno, los frutos que van dando. Y bueno, ahora tenemos el caso de Paul, que nos acompaña, y de Sergio Manuel, por ejemplo, que también subió hace un par de años y que es vía nueva para el arbitraje vizcaíno, así que contentos. Bueno, pues mucho trabajo, digo mucho trasiego además de viajes, porque la semana pasada estuviste arbitrando en Cerdeña, Dinamo Sassari, después venías ayer domingo, pues te ha tocado el Laboral Cucha, aquí cerquita, eso es, en Gasteiz, y después ya esta próxima semana tienes que irte hasta tierras turcas. Sí, señor, el jueves viajo a Estambul a hacer un interesante EFES Panathinaikos, así que... Bueno, interesante y complicado para arbitrar también, ¿no? Muy complicado, la verdad es que será un partido complicado por la situación de ambos equipos, con el cambio de entrenadores y la dinámica de juego que llevan, pero bueno, preparados e ilusionados para ello, claro. Bueno, pues enhorabuena, lo dicho otra vez, gracias, Juan Carlos. muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando con él, pero también con otro de los árbitros, en este caso no es internacional, pero bueno, tiempo al tiempo, que todo se va andando, ¿no? La cuestión es que presentamos a Paul Urbano, él es... hola, primero de todo, muy buenas tardes, Paul. Árbitro de la Liga EVA, pero también, vamos a decir, ¿cómo se explica eso del perfil 2? Subes al perfil 1, es decir, de alguna manera ahora puede estar arbitrando a Liga Femenina, también en Liga LED Plata, y de hecho, este domingo estuviste lidiando entre el Sornocha y Azpeitia, ¿no? Eso es, con victoria para los sornocharras, con lo cual, felicidades también porque han conseguido ya matemáticamente estar en la categoría, la de plata, y bueno, pues tú fuiste testigo de alguna manera, bueno, colaboraste de alguna forma en lo que se coció el partido porque venció por 2 puntos escasamente. ¿Fue un partido complicado ese, Paul? Bueno, fue un derbi, al final los dos equipos se jugaban mucho, por una parte la salvación y por otra los puestos de playoff que no les quedan muy lejos. Y sí, fue un partido duro, un partido pero muy bonito de ver,
una anotación muy alta y bueno, se hizo un trabajo que yo creo que estuvo correcto y aceptado por todos los participantes, que bueno, eso es la sensación buena que queda al final del partido. Ahí en ese partido, en esa categoría sois 2 árbitros, ¿no? Sí, en esa categoría somos 2 árbitros. La Liga CB3, bueno, claro, Euroliga, Eurocup, me imagino que eso también puede ser más complicado, ¿no? Para un árbitro saber que puede echar mano de otro, pero no de un tercero. Hombre, yo creo que tienen más trabajo ellos que nosotros. Yo creo que es mucho más complicado arbitrar de 2. Tienes más zonas que dejas de cubrir porque te falta un árbitro, ¿no? Y creo que ellos tienen mucho más mérito. Sí, bueno, no sé si más mérito o menos mérito, pero se nota bastante la diferencia, porque como comenta Juan Carlos, sí que hay zonas que no llegas, bueno, llegas, has de llegar, pero te falta pues eso, el apoyo de un tercer compañero que podría estar ahí en medio y que podría darte muchas facilidades. Además, estas categorías, por ejemplo, igual que ocurre pues en ya ACB, ahí existe la opción de ver una jugada polémica en el último segundo, así, no hay. No, a nosotros todavía esa tecnología no nos ha llegado, así que nosotros somos, vamos, consecuentes con nuestro oído y nuestra vista, no tenemos más ayuda. Bueno, coordinador de baloncesto, designado del Comité Vizcaíno de Árbitros, ha sido entrenador, jugador, bueno, Sí, la verdad es que un poco de todo, ¿no? Sí, yo empecé en el baloncesto como jugador, pasaron unos años y empecé a entrenar también a un equipo de niños y niñas, y luego años después, pues bueno, arbitraba en el colegio donde yo entrenaba, pues por hacer, pues eso, como hacíamos todos, arbitrar al siguiente partido o al anterior, y como tenía amigos que eran árbitros y pues bueno, venga, prueba, no sé qué, pues poco a poco me metí y hasta el día de hoy. Y muy contento, sinceramente, no me arrepiento de nada. Ese ascenso de grupo 2 a grupo 1, lo que equivale, de alguna manera, lo que hace es que ahora puedes estar arbitrando, lo que decíamos antes, a equipos en Liga LED Plata, por ejemplo, y en Liga Femenina, ¿no? También, ¿no? Sí, yo pertenezco al grupo 2 de árbitros. Sí. Y bueno, tras un campeonato que se ha hecho estas Navidades, han decidido que yo pueda estar disponible para el grupo 1. Y los árbitros disponibles, pues podemos hacer partidos de LED Plata o de Liga Femenina. Así que ahí andamos a medias. ¿Pero toca uno por semana o a veces puede tocar trabajar sábado y domingo? Hay veces que toca trabajar sábado y domingo y luego hay veces que igual no toca ni sábado ni domingo y nos dan un poco de descanso y que bueno, no sienta mal tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando con ellos, lógicamente, pero también presentamos a nuestro otro invitado, colaborador, Juan Carlos Romo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Colaborador de Radio Nervión, de esta casa y también en planetadeporte.es, recordamos. Bueno, Juan Carlos, que una de las cosas que no nos habías dicho nunca y es que tú también en su momento, no a nivel profesional, pero hiciste tus pinitos como árbitro, ¿no? Sí, pues cuando mi hija jugaba en categoría escolar, en minibásquet, en premin, etcétera, me tocó arbitrar como padre, pues echar un cable en el colegio, las hijas de Jesús, y jesuitinas. Y hablabas, Paul, de 2 árbitros por partido, pero peor era en nuestra época que solamente estaba uno para arbitrar, ¿no? Eso sí que es complicado porque realmente, aparte de intentar aplicar el reglamento con tu mejor criterio y con tu mejor sapiencia, el hecho de tener a una hija que jugaba en el equipo te hacía ser muchísimo más recto y mucho más duro en ese sentido, ¿no? Y yo les admiro porque es una tarea complicada, muy difícil, en la que hay que tener una templanza de nervios tremenda, hay que conocer y decidir en décimas de segundo todo lo que te has imbuido a lo largo de una preparación de años, ¿no? Desde categorías inferiores hasta el profesionalismo o semiprofesionalismo, como es el caso de Juan Carlos García, y por eso me merece todo el respeto del mundo la labor que desarrolla. Bueno, yo quería haceros una pregunta a ambos. De niños, por ejemplo, ¿ya lidiabais entre problemas que podía haber de terceros en la escuela? Es decir, ¿el árbitro ya se comienza a ver desde pequeño en otra serie de cuestiones, no relacionadas lógicamente con el baloncesto? Pero ¿os recordáis de alguna manera que intercedíais entre unos y otros o no tiene nada que ver eso con ser árbitro después? A lo mejor te das cuenta cuando empiezas a arbitrar de que tenías esa madera, ¿no? Yo en mi caso la verdad es que me atrajo el arbitraje un poco como a Paul. Yo también hacía labores de entrenador y de jugador en Basauri y al final tienes que cubrir todas las actividades que se programan en un colegio, tienes que sacarlas adelante, ¿no? Y muchas veces tienes que echar una mano y ponerte a arbitrar y a mí me enganchó, me gustó el hecho de tener que tomar decisiones, que analizar situaciones, que llevar tú que un partido se desarrollase bajo cauces normales, ¿no? Y bueno, fui al colegio, me apunté
Y todo fue, eso es. Pero sí que veo que hay una relación mucho, pues el ser jugador, pasar por otras fases, incluso ser mesa, o la guinchaile, como decimos, para llegar a ser un poquito pues árbitro también, ¿no? Es decir, es importante sobre todo, ¿no? El conocer un poco de primera mano todo lo que está relacionado con el mundo del básquet y de las canchas, ¿no? En mi opinión, yo creo que el perfil de Paul es muy bueno. El hecho de haber jugado, de haber entrenado, de haber coordinado a lo mejor un grupo de equipos, te hace conocer todo el deporte que vas a arbitrar, ¿no? Con lo cual creo que es fundamental. Tienes una base para poder arbitrarlo muy buena. Entonces, sería lo ideal, pero claro, evidentemente es muy complicado, ¿no? Que todo el mundo pueda llegar a jugar, a arbitrar, o sea, a entrenar y a arbitrar. Claro. Pero bueno, si tienes algo, todo suma, ¿no? Eso es como las grandes empresas a veces norteamericanas que dicen, no, hay que empezar desde, bueno, normalmente se dice, hay que empezar desde abajo, conocer bien todo, para después llegar a lo más alto, en este caso, por ejemplo, ¿no? Es lo que suele decir. Por cierto, la verdad es que, claro, cuando hablamos de ser árbitros y cuando se habla ya de ciertas categorías, etcétera, pues siempre las culpas van para ellos, para los árbitros. Fíjate yo, como curiosidad, Juan Carlos, Paul, que yo he visto chavales que cuando están hasta con videojuegos estos tipos de la NBA, es que no sé si es triste, pero os reís, pero no, yo he visto que se echa la culpa de una jugada a los árbitros. Sí. Yo también lo vivo en casa, pero tan mala en casa. ¿Pero cómo me pita eso? Pero bueno, ¿por qué tenéis tan mala prensa los árbitros, Juan Carlos, Paul? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué? Yo creo que es la solución fácil. Al final dejas la culpa sobre otro, no recae sobre ti, por lo tanto tú parece que sales libre de pecado y puede ser una solución muy sencilla. Yo creo que no todos los partidos se pierden por los árbitros, sí que alguna vez pueden influir ciertas decisiones, pero no es el único error que ha cometido, bueno, el árbitro evidentemente comete errores, pero al igual que los entrenadores en sus decisiones y en los jugadores en sus tiros y en su toma de decisión también. Todos nos podemos equivocar, pero de ahí a que alguien diga que han perdido un partido exclusivamente por la labor arbitral, yo creo que es un poco surrealista eso ya. Yo creo que es pasarse a llegar a extremos. Pues esta semana está habiendo muchos casos con el tema de las críticas a los árbitros, fútbol, baloncesto, bueno, pues es un tema que siempre es recurrente y más en un país latino y un país de sangre caliente. Yo creo que todavía más. Si vas a lo mejor por ahí, te encuentras países que la gente es más fría y tiene mucho más respeto. A lo mejor es educacional también. Es que ahí va a ir yo un poco, porque a mí lo que me da atención es lo que decían los videojuegos, es decir, si el niño que está jugando opina eso, es que lógicamente lo ha tenido que oír alguien, no ha tenido que sacar sus conclusiones de alguna forma, ¿no? Evidentemente. O sea que la culpa al final les tenemos los de... Esto a los niños desde que son muy pequeñitos, cuando tú les preguntas, y es evidente que lo han hecho, ¿has hecho esto? Y niegan, pues en el momento que tienen una tercera persona para decir, no, ha sido él, es muy sencillo ya, entonces se lo ponemos en bandeja. Pues yo creo que no hace falta ir a grandes competiciones como Euroliga, ACB o incluso EVA o LEV Oro, ¿no? O LEV Plata. Vete a un partido de liga escolar y serás capaz y podrás presenciar las mayores barbaridades de padres que tienen a sus hijos jugando contra la persona que está echando un cable, ayudando a que se desarrolle el partido por unos cauces normales y lógicos, ¿no? Eso es así. Oye, una pregunta, es un poco así, ¿puede ser un árbitro amigo de un jugador al que toca arbitrar dentro de la cancha, pero también fuera? Sí, sin ningún problema. No tiene nada que ver. Yo creo que... porque igual en mi casa yo tengo... utiliza ciertas influencias para decir, es que... No. En ese sentido yo creo que en cualquier categoría luego el árbitro es profesional. Profesional entre comillas. No quiero hablar del nivel mío, pero cualquiera. O sea, tú cuando te pones un silbato y te pones a arbitrar, arbitras un partido. Y cuando acabas, has acabado y ya tienes tus relaciones normales. Entonces, y el amigo lo entiende. O debe si es tu amigo lo entendería. Y discutirás y tendrás puntos de vista diferentes, pero bueno, yo creo que eso también se basa en la amistad, ¿no? Efectivamente. O sea, una discusión siempre dentro del orden, vamos a decirlo así. La prueba la tienes, es que los árbitros ACB pueden pitar, siendo del mismo colegio, por ejemplo, de Bilbao, podrías pitar un partido de Bilbao, es que perfectamente, ¿no? Cosa que, como hablábamos antes, en el fútbol no se da, ¿no? Pues por eso puedes tener amistades donde tú quieras. Entiendo yo, vamos, no sé. Y hablando un poco pues del básquet ya profesional y no profesional, los jugadores os ponen muchas trampas a veces, pero no solamente los jugadores, los entrenadores, los clubes, porque yo creo que al final es un poco... Habréis visto a veces cosas curiosas, ¿no? No sé, en diferentes... Paul, igual dentro de las categorías donde estás, pero Juan Carlos también supongo que también en lo suyo recordará habrá algunas cosas curiosas, ¿no? Una vivencia... Bueno, yo creo que la palabra trampa... No, creo que por parte por lo menos de los entrenadores y de los clubes lo tienen más complicado. Yo de momento no he tenido ninguna experiencia con alguien o una mala experiencia de que me digan o me sienta que me han intentado fastidiar o alguna historia. El mayor problema que podemos tener con los jugadores, pero que hoy en día está
muy de moda es que no nos intenten ayudar a ver lo que nosotros vemos de verdad, vamos, que simulan mucho Sí. y ese es un problema que parece que ahora se está remediando poco a poco, pero es algo que se ha puesto muy de moda estos últimos años y no ayuda para nada. Sí, Juan Carlos, también estás, lo de la simulación de verdad es que es cierto, la exageración a veces... no sé si se ha puesto de moda, pero sí es cierto que sobre todo a nivel ya muy profesional... Hay jugadores que son expertos en realizar ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que todos conocemos, ¿no? A Juan Carlos Navarro, a Rudy Fernández, son ejemplos claros de la exageración, que no significa que en momentos puntuales realmente no les hayan hecho una falta, ¿no? Como para que exageren, ¿no? Pero claro, al final lo que tiene que hacer la competición es cortar de raíz ese tipo de situaciones porque conllevan que otros jugadores aprovechen de ese tipo de historias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podremos estar de acuerdo no con las normas que se implementan para cortar de raíz este tipo de situaciones. Pero es lo que hay. El reglamento es imperfecto también en algunas cosas. Arbitráis diferentes categorías. ¿Cómo se prepara un encuentro? Claro, no es lo mismo, Juan Carlos, supongo, un encuentro de ACB, Eurocup y Euroliga, pero muchas veces hasta se dice, ¿no? O se rumorea a veces en los espectadores, dice, pues es que los árbitros de Eurocup dirigen o arbitran de manera diferente la Euroliga. ¿Esto es una cosa que se dice o es que la competición es que es diferente y también el modo de arbitrar tiene que ser diferente? Hombre, hay que tener en cuenta principalmente lo que has dicho tú, el tipo de competición y el nivel de los equipos. No todos los equipos juegan igual. Claro. Entonces tú tienes que analizar cómo juegan los equipos y en base a eso establecer una línea de arbitraje coherente y acorde a cómo juegan. Y a lo mejor por eso la gente piensa que en Euroliga se arbitra diferente que en Eurocup, pero bueno, yo arbitro las dos competiciones y yo realizo el mismo trabajo para una competición como para la otra. Con mis compañeros hablamos del partido, analizamos situaciones, cómo son los equipos y luego vamos aplicando lo que tenemos que aplicar. Y las normas de criterios son las mismas en las dos competiciones porque las dos están bajo el ámbito de la Euroliga, con lo cual las directrices son las mismas. Pero claro, el juego también es muy diferente. Yo noto una diferencia muy grande entre equipos Eurocup y equipos Euroliga. La forma de juego, por ejemplo. Los contactos también. Eso es, la agresividad es más físico, ¿no? Es más agresivo. En Euroliga a lo mejor no hay tanta agresividad en algunos partidos, en otros sí, pero bueno, entonces es lo que hay que valorar y lo que hay que... Es decir, que Juan Carlos, lo que hacéis un poco es estudiar a los contendientes, es decir, que el trabajo de árbitro no es me planto allí en la cancha y ya está, sino que previamente hay que hacer un estudio detallado. Ya les vamos conociendo porque llevamos ya tiempo y conocemos ya el juego y si yo no arbitro, por ejemplo, la semana pasada vi el partido de Panathinaikos contra el Laboral, pues sé que le iba a hacer la semana siguiente, pues ya sé cómo están jugando, entonces ya sé dónde tengo que prestar más atención, nada más, no... Claro, pero eso hay que hacerlo temporada a temporada, porque los equipos van cambiando y el estilo de juego también. Pero bueno, nosotros también vamos viendo, con lo cual, al ir viendo baloncesto, vas viendo cómo es cada equipo. Un entrenador a lo mejor aplica un tipo de juego, otro entrenador aplica otro tipo de juego. ¿No? O sea, que puede variar. Que no sois tres personajes que se ponen ahí en la pista. No, aquí estamos nosotros, los del silbato, ¿no? Tenemos una serie de obligaciones que cumplimos y que las llevamos a cabo. No, pero es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Porque hay mucha gente un poco que piensa lo que estábamos hablando, ¿no? En el caso de Paul, por ejemplo, pues también ahora con la opción de liga femenina, etcétera, pasar un poco también lo mismo, ¿no? El baloncesto femenino supongo que es diferente del masculino y que eso también es algo que estudiáis o que tenéis en cuenta, ¿no? Sí, nosotros, como dice Juan Carlos, evidentemente hacemos un trabajo a lo largo de la semana y parte de ese trabajo, aparte de preparación física, es estudiar un poco los equipos, ver qué estilo de juego presentan, qué características tienen las jugadoras, los jugadores, y luego, pues más que nada, estar preparado ante ciertas situaciones que te puedan surgir el fin de semana, que tú ya sepas o las tengas un poco analizadas y no te pille de sorpresa. Eso ayuda mucho al trabajo. Y luego, en cambio, los chicos o las chicas, pues es diferente, evidentemente, son físicos diferentes, en categorías femeninas hay bastante diferencia de lo que puede ser una liga femenina o una liga femenina 2, pero bueno, no deja de ser baloncesto, además son quizá más técnicas que los chicos, no tienen tanto físico, no hay tanto contacto físico, pero tienen muchísimo más acierto exterior, son más técnicas, son más inteligentes, yo diría, jugando, claro, en liga femenina que lo que puede ser una Les Plata, también son una categoría absoluta de chicas y la otra es una tercera división, digamos, pero el reglamento es el mismo para ambos y bueno, se aplica de la misma manera. O sea, lo que un golpe sobre el brazo es falta en un sitio también va a ser falta en otro. O sea, que muchas veces nos preguntan, no, ¿por qué no arbitráis las chicas como los chicos? Bueno, eso no suele ser así normalmente.
¿Cómo, de alguna manera, como personas, qué os ha cambiado en vuestras vidas el ser árbitro? Claro, cada uno lo veis desde un punto de vista. Paul, tú también estás un poco en crecimiento, poco a poco, pero Juan Carlos, pues también estás ya más consolidado. Es decir, de los inicios a ahora, por ejemplo, el mundo del arbitraje, ¿en qué te ha aportado a ti? En tu vida también personal, vamos a decirlo así. Si se puede resumir, yo veo que sí, ojo, es complicado, ¿no? Es una pregunta complicada. Sí, hombre, yo veo que sí que evidentemente me ha formado la personalidad. Llevo 26 años arbitrando y al final te marca la personalidad. ¿De qué manera? Hombre, a lo mejor mis hijos lo sabrían decir mejor que yo, en el sentido de ser estricto, ser exigente, sobre todo ser exigente en todo lo que te propones, ¿no? Siempre intenta dar lo máximo de ti en tu vida cotidiana, ¿no? Con ellos sobre todo. Entonces, pero bueno, yo creo que con cierta medida y con límites yo creo que es bueno, ¿no? Intentar dar lo máximo de ti en cada cosa que haces, ¿no? En tu caso, Paul, todavía un poco más joven, claro, Llevo pero... menos tiempo, pero sí, bueno, yo sí que creo que el ser árbitro a mí me ha ayudado para ser una persona muy tranquila, muy observadora, sé analizar las cosas, no ponerte nervioso ante ciertas situaciones o estar en lugares en los que quizá otras personas o otro tipo de carácter pues le costaría más, pues lo asumes de otra manera, pues también porque al final, partido a partido, eres el centro de atención y a medida que vas subiendo pues hay más gente en la grada que pueda estar en desacuerdo con tus decisiones. Pero bueno, el saber estar ahí y pues lidiar un poquito con todo eso yo creo que al final forma mucho a la persona y te da ciertas habilidades que quizá si no fuera árbitro pues me hubiera costado bastante más adquirir o no las hubiera adquirido nunca lo sé. Sí. No, se me acaba de ocurrir. Os enseñan a trabajar autocontrol dentro de vuestros cursos de formación y de reuniones técnicas que hacéis como pieza clave dentro de vuestro trabajo. El autocontrol para no caer en situaciones de tensión cuando el público insulta o cuando el jugador se encrespa o se enerva. Sí, yo no sé vosotros. Nosotros en ACB tuvimos durante años un psicólogo. Y trabajamos la psicología del arbitraje en nuestros clinics de pretemporada o de mitad de temporada. Incluso él se venía a partidos, teníamos charlas con él, con lo cual sí que lo trabajamos y sí venía bien. Ponerte en ciertas situaciones para saber cómo afrontarlas, ¿no? Y es un poco lo que decía Paul, saber estar mucho más tranquilo a la hora de afrontar una situación extrema, saber cómo analizarla, cómo observarla. O sea, todo lo que estaba comentando Paul, si nosotros sí lo hemos trabajado. Yo sé que eso a lo mejor en categorías inferiores es más complicado. Se trabaja menos. Pero... Nosotros, por ejemplo, a nivel de Federación Vasca, aquí tenemos un subdirector de arbitraje que es sociólogo y que en los cursos sí que suele meter tesis y cosas de este estilo para trabajar un poco la personalidad, el saber estar, el cómo afrontar las cosas, pero evidentemente pues a medida que vas bajando de categorías es menos profesional el asunto, el tiempo que se puede invertir y dedicar y los medios pues se reducen y se puede trabajar pues quizá una charla de 2 horas al año, pero que bueno, quizá no sea suficiente, pero bueno, mejor que nada ya es. ¿Cómo se crea, cómo se hace, cómo se prepara a un árbitro? Vamos a unas imágenes, creo que ya además en su momento también hace un tiempo pues las emitimos. Es decir, claro, supongo que claro hay que estar en forma, esto que tenéis, lo hacéis un poquito por libre, tenéis que presentaros unas pruebas o realmente tenéis que visitar el gimnasio diariamente, ¿cómo lo hacéis? ¿O es que no tenéis esa necesidad porque sois deportistas? Yo creo que estas imágenes son de la Escuela de Árbitros. Sí, estos son de los entrenamientos que se hacen en el Polideportivo de Deusto los jueves. Sí. Esto se sigue haciendo a día de hoy, lógicamente, porque los árbitros tenéis que prepararos físicamente también, ¿no? Sí, yo creo que viene también muy bien como para hacer grupo, ¿no? Porque al final, hablábamos antes de entrar aquí sobre... Nosotros al final tenemos mucha soledad, sobre todo los árbitros de provincial. Hay mucha gente que viaja sola, que se enfrenta a partidos durante una tarde solo, entonces el hecho de juntarte con otros árbitros y compartir experiencias viene muy bien. Y luego sobre todo trabajar lo que es técnica de arbitraje, cómo posicionarte en el campo, cómo señalar, cómo sancionar las cosas y hablar sobre todo también del juego, ¿no? Que es lo que el objetivo de estos entrenamientos. Decías lo de la soledad y efectivamente en unas charlas hace algún tiempo y que tenemos recogidos ahí unos cortes, hablaba Juan Carlos García eso, de la soledad de los árbitros. Él hablaba desde su experiencia a los árbitros, pues como decíamos antes, un poco de categorías más modestas. Escuchamos ese primer fragmento de esa charla que nos aportaba Juan Carlos. La teoría la podemos saber todos muy bien. Pero cuando llegamos al campo estamos solos y nadie nos va a ayudar. Y en ese momento es cuando hay que aplicar todo lo que sabemos sobre reglas y sobre baloncesto, pero lo tenemos que aplicar en el campo.
¿Ese sentirse solos equivale a sentirse también como desprotegidos o no? Solamente solos, es decir, yo tengo que resolver aquí la papeleta y yo tengo que ser suficientemente ya equilibrado, formado y duro para afrontar lo que me echen. Bueno, yo no creo que desprotegidos, pero ahí entra lo que hemos hablado antes, la psicología del árbitro. Yo creo que te hace más fuerte, te hace sobre todo saber que tú tienes la responsabilidad máxima sobre todo y que tienes que hacer las cosas bien, porque tú lo que quieres es que el partido salga bien. Entonces, bueno, es lo que te da, ¿no? Hablábamos un poquito también antes de lo del estudio de los jugadores, etcétera. También en esa charla recogíamos algo que hacía referencia a ello. Escuchamos. El árbitro, si ha pasado por etapas de ser entrenador y de ser jugador, le va a ayudar muchísimo a conocer el juego. Porque luego cuando se ponga a arbitrar, no solo es tener un conocimiento de la regla y aplicarlo sin ver más. Yo creo que el hecho de saber cómo pueden reaccionar los entrenadores ante diferentes circunstancias, cómo pueden reaccionar los jugadores ante tus propias decisiones. Nosotros también nos equivocamos muchas veces y cuando nos equivocamos tenemos que saber que nos hemos equivocado y tenemos que saber qué límite le tenemos que dejar al jugador de cómo puede reaccionar, ¿no? Es complicado eso, ¿no? Equivocarse es de humanos. Es algo a veces que yo creo que el espectador, los aficionados, no queremos entender. Que lógicamente el árbitro es una persona, que se puede equivocar. Pero claro, hay que echarle la culpa a alguien, como decíamos antes. Pero claro, Juan Carlos, entonces al final siempre los árbitros normalmente sigan al equipo. Todavía hay algunos pitos, todavía. Pero si pierde, bueno, aquello se la acabó. Si pierde es que siempre es la culpa al árbitro, después ya sí, bueno, es que el entrenador, lógicamente, las jugadas tal, y al final fueron los jugadores que son los últimos. El árbitro siempre está ahí. Cuando salen la liga, hace por ejemplo los 3 árbitros de naranja, y cuando se van marchando es la reta y la de pitos que eso uno siempre escucha. Estudiar un poco todo eso, es decir, estudiar un poco a todos los jugadores, etcétera, que el espectador sepa un poco todo ese trabajo, es decir, que no se arbitra a la buena de Dios, que lógicamente lleva un trabajo previo. Complicado hacérselo saber al espectador. De aquí un poco en este programa queremos hacerlo, es decir, queremos es cuestión de educar, ¿no? Eso claro. Es. Yo creo que la gente cuando nos conoce de verdad cambia mucho la percepción que tiene hacia el árbitro. Cuando nos conoce como personas. Juan Carlos, claro, cuando se ve en la cancha estáis muy serios, claro. De Juan Carlos sí, hombre, claro, sí, pues sí. No tenemos que estar serios, tenemos que estar concentrados y hacer un trabajo, y lo tenemos que hacer bien, evidentemente. Pero luego yo iba al hecho de cuando te ven fuera, cambia mucho la percepción que tienen sobre una persona que arbitra, no se pueden imaginar. Pero bueno, yo creo que con lo que estabas hablando antes, yo creo que una de las cosas más importantes y más difíciles para el árbitro es saber convivir con el error. Es lo más complicado, porque sabemos que yo no puedo hacer un partido y hacer un 100% de aciertos, yo sé que no va a pasar, pero tengo que saber convivir con cuando me equivoco. Y tengo que saber aceptar ciertas reacciones de la gente que está alrededor y saber cuándo es importante el error y cuándo no es importante. Y con ello intentar minimizarlos. Oye, se me ocurre una pregunta. ¿Revisáis los partidos mentalmente cuando llegas al hotel después del encuentro, cuando estás en Euroliga o en ACB o lo que sea? ¿Te vas a la cama? ¿Estás repasando constantemente? Yo lo tengo por obligación, bueno, por obligación, sí. Lo hacemos tanto en Euroliga como en Eurocup como en ACB. Yo tengo que hacerme una evaluación personal de mi partido. O sea, yo tengo que volver a ver el partido, analizar todas las jugadas, sacar errores, sacar conclusiones y mandar un informe a la ACB. Sí, a la ACB, sí. Y en Euroliga igual. O sea que eso te ayuda a leer juego de equipos, jugadores. Entonces, para la próxima vez que tienes la oportunidad de arbitrarles, ya sabes que entonces ese trabajo lo hacemos los 27 árbitros que arbitramos cada fin de semana en la ACB. Lo hacemos ahora, lunes, martes, y lo tenemos que desarrollar y mandar. Sí. Por eso, como bien decías, que es difícil y complicado convivir con el error, ¿no? Cuando tú realmente repasas y dices, he metido la pata hasta el zancarrón. Que no hace falta, como dicen ahora en el fútbol, lo de la nevera, ¿no? Que tú mismo te mandas a la nevera, ¿no? Yo creo que nosotros somos, figuradamente, hablando de la autoexigencia que hablábamos antes, cómo te ha marcado el arbitraje, en ese sentido somos mucho más duros con nosotros mismos que el de al lado. En el momento que tú tienes un error grande que puede haber sido un partido, yo creo que nosotros lo pasamos muy mal. La gente no se da, porque al final nuestro objetivo es hacerlo bien y salir satisfechos y disfrutar con nuestro trabajo. Sí. ¿Habéis llegado a no dormir bien la noche posterior a un encuentro porque sabéis que tenéis remordimientos de conciencia? Algo porque realmente decís, es que esto, ¿cómo no me di cuenta yo antes tal? ¿Os ocurre de alguna vez, por ejemplo? Sí, evidentemente, si sales de un partido y no sales contento y crees que has podido estar en alguna fase del partido pues especialmente
mal, digamos, sí que cuesta mucho luego conciliar el sueño. Y a mí quizá ahora no tanto la noche previa del partido, pero al principio sí que tienes un partido importante o un campeonato, pues evidentemente, como hemos comentado, esto es una evolución a lo que al final te vas haciendo, pero con nervios y antes del partido muy nervioso, ya la noche anterior y se llega el día, cuidando con detalle no beber más de la cuenta, no comer algo que me pueda sentar mal, nada de salsa, saber si algo va a estar mal, hasta ese extremo, porque al final, pues en la categoría donde estés, o sea la Euroliga, sea la LEP, sea la EVA o sea un minibásquet, es tu partido del fin de semana y cada uno somos profesionales al 100% en nuestro nivel, pero todo el mundo yo creo que es profesional al 100% en lo suyo. Al igual que el jugador, para el jugador de sexto de primaria es su partido del fin de semana y se lo va a tomar igual de serio que para caso, Juan Carlos Navarro. Pero todo eso, esos nervios, esa posibilidad de equivocarse y tal, me imagino que para que sigáis siendo árbitros es que hay una satisfacción, a fin de cuentas, ¿no? De todo. Es decir, que de alguna manera puede haber errores, pero que tú sabes que de alguna manera también esa profesión, que tantos nervios y que tantos malos momentos a veces se puede pasar, os satisface personalmente, ¿no? Es decir, al final veis que son mucho más las cosas positivas que lógicamente lo negativo, ¿no? Evidentemente sí, hay que poner en una balanza los dos aspectos. Yo, en mi caso, vamos, lo positivo, vamos, tira al otro por los aires. Evidentemente, por eso sigo aquí y yo creo que a nivel deportivo, pues también tema de ir ascendiendo, de cada vez tener pues campeonatos, conocer mucha gente, esos son aspectos positivos que te da. Y luego, pues en la vida, pues también te da otra serie de cosas que al final, pues hace que sea una labor para mí personalmente muy grata y sobre la que disfruto y llego todas las semanas, mira a ver qué partido me han puesto cuando llegan las designaciones y muy emocionado, incluso como te comentaba antes, que algún fin de semana te ponen descanso y dices, bueno, no pasa nada, uno descanso, pero ya cuando te ponen el segundo al de un tiempo dices, joder, pues qué pena, no tengo partido, porque aquí para lo que estamos es para arbitrar y nos gusta. Hablabais antes, dime, Juan Carlos. Sí, adelante, hombre, faltaría más. Hay una duda que tengo. Quizá en tu caso, Juan Carlos, no, porque estás ya a un nivel, bueno, pues en el top, ¿no? Pero en el tuyo, Paul, os recomiendan que hagáis labor educativa con los jugadores cuando estéis en pista, es decir, esta labor de educación, sobre todo en categorías inferiores, no tanto ya en EVA o en LEVE, evidentemente, pero bueno, en categorías inferiores, os recomiendan que hagáis esta labor educativa, bueno, te lo planteo, que expliquéis a un jugador cuando te dice, oye, que no ha sido falta tal, o que conozcan el reglamento, que sepan de... Eso va también con la personalidad de cada uno. Evidentemente, en LEP o en EVA, incluso la primera masculina y femenina aquí, ya pues en su nivel, bueno, la LEP son profesionales, la Liga Femenina también, pero luego ahí ya llevan muchos años jugando, ahí no puedes hacerlo. O sea, pero cuando estás arbitrando cadetes, juveniles, incluso yo suelo arbitrar de vez en cuando, estoy en una castola de coordinador, arbitro por allí niños, o sea, a mí no se me caen los anillos por parar el partido, incluso baterle la zapatilla a un jugador que si no la sabe atar, se la ha desatado ya muchas veces, o explicarle qué no puede hacer, o darle un consejo, pues échate para sacar y no te pongas junto al defensor, para nada. Eso, al final yo creo que esto también somos formadores, y sobre todo cuando estamos arbitrando niños, y bueno, pues es un trabajo que en el futuro puede dar sus frutos. O sea, el árbitro no debe ser una persona, yo creo, que llega ahí el fin de semana y que parece que está ahí puesta pues porque tiene que haber y que es el malo de la película, sino ha de integrarse un poco más, no deja de ser un deportista más y está ahí pues para colaborar, para llevar el camino, o sea, el partido por buen camino y en la medida que pueda para colaborar y no pasa nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida. Yo tengo una pregunta que quiero hacerles, es decir, porque por ejemplo a nivel sobre todo profesional, digo, ¿cómo aguantan los árbitros cuando el entrenador de turno está soplándole todo tipo de cosas a la oreja, casi? Y digo yo, y no se le pita técnica, porque ya es que no sé hasta dónde está el límite, qué grado de paciencia. ¿Qué les dicen a veces los entrenadores, ¿no? Es decir, claro, el comportamiento supongo que será, no hay, son palabras tal, quejas, pero vamos a ver, si yo fuese árbitro, igual estaba tirando técnicas cada 2 por 3, no sé. Una pausa publicitaria y volvemos. Hasta ahora. Seguimos hablando con nuestros invitados, 2 de ellos árbitros, como decíamos, internacional, y también los 2 son vizcaínos, y uno, como decimos, pues va también ascendiendo poco a poco. Quién sabe si el día de mañana, por urbano, pues también puede estar, ¿por qué no?, en la Liga ACB, como Juan Carlos García, siendo un árbitro internacional, y próximamente, ya lo decíamos antes, también es seleccionado para esa fase en Sevilla como árbitro mundialista. Será, como decimos, el próximo Mundial de Básquet del 30 de agosto al 14 de septiembre, como no, en el país, en España en general y después en Bilbao, lógicamente, en esa primera fase.
Es la pregunta que yo dejaba antes. Caer se ríe, digo. Bueno, es que eso lo vemos a través... a veces esos detalles se ven más en la televisión, por ejemplo. Yo creo que la televisión magnifica mucho. Efectivamente. Bueno. Porque hay muchas situaciones que de verdad no os podéis hacer a la idea lo que te están diciendo al lado. O sea, no tiene nada que ver con el juego, ni con el partido, ni con nada. Y es ¿Pero eso que es una estrategia para que el árbitro se distraiga? Sinceramente, no es por nosotros. Yo creo que muchas veces el entrenador tiene tanta tensión dentro que necesita hablar con alguien o expresar algo que en el campo a lo mejor no ve bien de sus jugadores, por ejemplo. Yo he visto echar broncas al lado mío a jugadores y vivirlas, o sea, y vivir enfrentamientos entre jugador y entrenador delante mío. Entonces, la mayoría de las veces que de verdad, o sea, no puede parecer y se puede magnificar por la televisión de que es una gran protesta, pero nosotros yo creo que en ese sentido lo tenemos muy claro. En cuanto hay una gran protesta, da igual, o se sanciona la falta técnica directamente o depende, pues dar un aviso, o eso hay que medirlo, ¿no? Pero la mayoría de las veces, aunque en la tele parece, yo también me veo luego los partidos, cuando veo la tele, digo, pues si no estaba pasando nada, y parece que me estaba ahí, pues de verdad que te sorprenderías. No, la verdad es que un árbitro tiene que dialogar, tiene que escuchar, porque también lo vemos en los encuentros, como a veces escucha las explicaciones de un jugador, pero claro, al final pues hay un reglamento, lógicamente, hay que seguirlo, ¿no? Pero también tiene que aguantar, como decíamos, porque a veces aguantáis muchísimo, ¿no? Depende además qué tipo de canchas. También me imagino que lo que se aguanta en una cancha internacional, el partido, por ejemplo, que vas a tener esta semana, en Turquía, un equipo turco, otro griego. Sí, eso ya es histórico. Tela marinera, claro. Yo creo que es uno de los principales, a lo mejor, focos, ¿no? El hecho del histórico de los enfrentamientos entre griegos y turcos, y eso hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. ¿Puedes intervenir, Juan Carlos, si tú estás en tu zona técnica, digamos, ¿no? Tienes al lado al entrenador de uno de los equipos echándole una bronca al jugador, pero echándole una bronca, digamos, ya en malos modos, con palabras que no vienen a cuento, ¿no? ¿Puedes intervenir? ¿O tienes obligación de intervenir? Hombre, hay que medirlo mucho. Nosotros sí podemos intervenir si, por ejemplo, se dirigen hacia los espectadores de mala forma. Ahí tenemos estipulado que sí. Internamente habría que medirlo mucho. En qué modo afecta al juego. Sí, simplemente nunca, desde el punto de vista de la falta de respeto que puede haber entre un jugador y un entrenador, o un entrenador y un jugador, ¿no? Que se estén diciendo de todo y faltándose al respeto. Si es del mismo equipo, no solemos entrar, no. De hecho, la semana pasada, no sé si viste las imágenes de Obradović que le echó a Bielica. Sí, lo vi. Y lo echó del campo y lo mandó al vestuario, lo cual es un problema interno del equipo que ahí queda. Si afectase al juego o llegase a salpicar al otro equipo o a los árbitros, sí, evidentemente tenemos que intervenir. De cara a todos los chavales, jóvenes que hacen sus labores de arbitraje, etcétera, de cara un poco a que les gusta, que les apasiona el tema del arbitraje, la pregunta la podéis responder tanto uno como otro, porque la pregunta va orientada a decir, para llegar, por ejemplo, al punto donde estará Juan Carlos, por ejemplo, es complicado porque, digo, hay 10 jugadores en cancha, bueno, aparte de los que, lógicamente, hablamos del quinteto titular de cada uno de ellos, pero hay 3 árbitros en las competiciones por ACB, Euroliga, pero claro, 3 únicos árbitros. ¿Llegar a ser árbitro no es un poco caro? Por ejemplo, Paul, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que de aquí a un tiempo tal puede estar, por ejemplo, pues siendo también árbitro de ACB, por ejemplo? ¿Por qué no? Internacional. ¿Crees que es muy complicado, es muy duro, hay que pasar muchos exámenes? Evidentemente es muy complicado, pero al igual que los jugadores, también ser jugador ACB es muy complicado y ser entrenador es muy complicado. Jugadores hay más por partido, pero también hay muchísimas más licencias de jugadores a nivel estatal que de árbitros. En un futuro que nunca se sabe el futuro que puede deparar. Evidentemente yo en estos momentos intento ser el mejor árbitro que yo pueda llegar a ser, y cuando deje de arbitrar yo me gustaría decir que si yo podía haber llegado aquí, llegué hasta aquí. O sea, no quedarme, vamos, por mi parte, poner toda la carne en asador. Luego, qué competición esté o deje de estar, pues bueno, esas son cosas que al final también, evidentemente, dependen de uno mismo, que a medida que vaya progresando, y esto es muy justo, yo creo. Si uno es mejor que otro porque falla menos, siempre yo creo que tiene premio y puede ir para arriba. Y luego, pues para llegar hasta ahí, ¿qué hay que hacer? Disfrutar, yo creo que día a día, no obsesionarse con intentar estar donde no te corresponde o más arriba, o voy a ver si llego a la siguiente categoría en 2 años en vez de en 3. Nada, trabajar día a día, disfrutar y pasártelo bien partido a partido. Yo creo que ese es el secreto. Yo creo que en el momento que te das cuenta que esto es un hobby, que te lo pasas bien y que empezaste porque te gustaba y estabas en tu colegio disfrutando y no te olvidas eso, yo creo que ese es el secreto
Evidentemente luego hace falta tener talento, igual que los jugadores. O sea, yo creo que para llegar a donde está Juan Carlos pues llegan muy poquitos, pero ya no a nivel de aquí, sino a nivel mundial. Pues bueno, él ha tenido la suerte y el trabajo que habrá habido detrás que no hemos visto y que ha hecho. Y bueno, pues oye, yo en un futuro pues no lo sé, pero bueno, de momento estoy muy feliz como estoy, sigo aprendiendo año tras año y partido a partido también sigo aprendiendo, así que bueno, a ver hasta dónde sigo aprendiendo, pero bueno. Bueno, pues lógicamente enhorabuena a ambos, de momento por esos logros conseguidos hasta el momento y lo que se andará. Por cierto, dentro del capítulo de anécdotas, entre comillas, anécdotas, ¿recordáis el momento más malo que habéis podido pasar en una cancha o con motivo de vuestra profesión? ¿Lo tenéis en mente? ¿Podéis decirlo? ¿Lo recordáis? Yo sinceramente no he pasado nunca miedo ni un mal momento grande de decir, joder, Sí. nunca. No. No, en serio, no, es que no he tenido nunca una sensación de hoy esta cosa se va, no. Hombre, presión tienes. Presión que hay y miedo, canchas... por ejemplo, a una cancha. No, miedo nunca, nunca. Y ha habido canchas duras, y ha habido canchas con mucha presión y tal, tanto aquí como en el extranjero, pero especialmente Belgrado, por ejemplo, es una cancha pionera y la sala pionera es muy caliente y en el nuevo que además meten 20.000 o 22.000 es durísima, pero de verdad, lo que es miedo, no, nunca. ¿Y en tu caso, Paul? Yo, al igual que Juan Carlos, miedo nunca. Situaciones malas, pues tampoco ninguna. Así que recuerde, ninguna. Así que muy mala no ha podido ser, porque si no la recordaría. Claro. Así que sí que hay compañeros que cuentan anécdotas que son muy duras, no llegan a agresiones, pero casi tener que llamar a No sería anécdota casi, a fuerzas de seguridad y cosas de eso. A mí en mi vida, bueno, nunca me ha pasado nada de eso. Voy a tocar madera que siga así, ¿no? Pero bueno, no puedo decir que he tenido una experiencia muy trágica o traumática o nada de eso. O sea que... Y dentro de las positivas, cosas que os han llamado la atención, entró, pues no sé, un agradecimiento a lo mejor al terminar un partido, algo de una persona que era la que menos sospechabais que podía agradeceros, pues no sé, vuestra labor, así, ¿habéis encontrado también alguna Sí, cosa? esa muchísimas veces. No, sorprendente, no, pero sí ha pasado muchas veces, muchas más. Sí. A lo mejor me viene ahora el último partido de la Casballo Girona, cuando antes de desaparecer, y cómo vino me acuerdo, el director deportivo y el gerente del club a felicitarnos. Habían perdido contra el Juventud, el tercer partido creo que era de playoff, a felicitarnos y a decirnos que a lo mejor era el último partido, pero lo primero que hicieron fue felicitar el arbitraje, después de haber perdido en un playoff. Y sabiendo que a lo mejor el equipo iba a desaparecer, ¿no? Y esa me viene ahora a la memoria, pero la última final de la Copa del Rey, por ejemplo, también recibimos, y fue una final muy tensa, muy difícil, muy dura para nosotros y también, entonces todas esas cosas son las que te quedan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Paul, yo a través de una entrevista que he visto hay una anécdota muy curiosa, que a lo mejor él ya, ahora en cuanto se diga, esto es verdad, esto es lo que he leído yo, ir a arbitrar a una chica con la que estuvo saliendo y tener que pitarla una antideportiva seguida de una técnica por protestarle y, por supuesto, aguantarle luego los morros. Sí, ¿Esto es cierto? Eso es como... Esto lo he leído yo en entrevista. Evidentemente, antes hablábamos de que si podíamos arbitrar el equipo, no equipo, había amigos dentro de la pista, pues puede haber más que amigos. No, pero es un hijo, ¿eh? Sí, O igual. O no sé yo, ¿eh? No, yo tenía muchas. Bueno, cuenta. A mí me pasó eso, pues arbitrándole a una chica con la que andaba y hizo una antideportiva y evidentemente pues ella pensó que no era antideportiva y bueno, se puso a protestar, pues había algo más de confianza con ella que con el resto y bueno, yo ahí estaba para hacer mi trabajo lo mejor que yo pudiera y yo consideraba que si fuera una más eso era sancionable con una falta técnica y yo pues evidentemente ahí demostré que era profesional y objetivo, se la pité. Y luego lo que pasa es que si fuera de la cancha y siendo mujer, con el perdón de todas las mujeres que me escuchen, que son un poquito más rencorosas, pues bueno, me tocó un par de días de lidiar, de ser buen novio en ese sentido. Bueno. Por cierto, que el tiempo se nos va acabando, casi no hay tiempo para hablar del Bilbao Basket. De hecho, teníamos imágenes del partido. Vamos a dejarlas. No, casi no hay tiempo, Juan Carlos, porque hoy es cierto que hemos dedicado todo el tiempo... Yo me alegro porque he descubierto que Juan Carlos no es un robot. Pero... Y que Paul tampoco, porque a Juan Carlos, como le veo siempre por televisión, pues se me hace raro verle aquí. Pero, girando un poco el tema del arbitraje, resulta que mira por dónde la queja de Rafa Puello en cuanto al arbitraje. Sí. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Perfecto. Y después me dices lo que te parece. Escuchamos a Rafa Puello con las valoraciones del encuentro disputado ante el Cajasol, que perdía, recordamos, por ese último triple, o en el último segundo, ese triple de Satoransky. Escuchamos. Bueno, he pensado hablar de arbitraje, pero como creo que se ha hablado aquí del arbitraje, pues yo también lo voy a hacer. No me parece
que el criterio ha sido en la segunda parte igual que en la primera. Cuando nosotros teníamos el partido controlado, en el tercer cuarto, con faltas muy rigurosas, se han encargado, han metido en 4 faltas a Alberto Díaz y a Roger Grimau, y creo que han sido muy rigurosas, muy injustas, y que en el otro lado, sin embargo, se han dejado de pitar, probablemente porque ha habido quejas desde el otro banquillo. Evidentemente ellos en el primer cuarto llevan más faltas que nosotros, porque nosotros hemos estado muy blandos, y es por lo que han hecho 30 puntos. Y cuando hemos jugado más duro en defensa, pues se ha igualado el tema de las faltas. No, yo no creo que sea cuestión de actitud, de verdad. Creo que el equipo no se le puede recriminar el esfuerzo que ha hecho. Se le puede recriminar el acierto y que cuando ellos se han acercado al marcador, pues no hemos leído bien algunas situaciones. Que podíamos haberlo hecho mejor, seguro, pero no puedo recriminar nada al esfuerzo de los jugadores y también hay que darle mérito al rival, por supuesto. No quiero yo ponerles en un compromiso ni a Paul ni a Juan Carlos en referencia a esto, para nada, no quiero. Pero sí, Juan Carlos, a ti sí te pongo en el ojo del huracán. Es decir, las valoraciones que ha hecho Rafa Pollo conforme al arbitraje y tal es también una forma de, como decíamos antes, de la sensación de lo que se vive dentro del club, de todo lo que está alrededor, y al final uno como que explota de alguna forma también. Seguramente, y él está en su perfecto. Digo porque personalmente yo, y no es porque estén ambos árbitros delante, no me pareció un encuentro en el que el arbitraje fuese determinante para que el Básquet perdiera. Yo creo que el Básquet perdió en el último cuarto, sobre todo porque se dejó, tenía una gran ventaja y no sabemos cómo la dilapidó. La cuestión es que yo creo que ahí es donde hay que buscar, ¿no? Tiene todo el perfecto derecho del mundo a manifestar lo que considere oportuno, pero creo que comete un error de bulto, que es el análisis que hace del partido. Yo creo que Rafa Pollo lo que tenía que haber hecho era analizar por qué cuando Aitor García René se retira a sus jugadores interiores no carga el juego sobre la pintura del Cajasol, en lugar de permitir que sus jugadores estén utilizando el perímetro. ¿Qué pasa cuando Satoransky recibe el balón y se recorre toda la pista para ir hasta el arco de 6,75 y lanzarle 3 sin ningún tipo de oposición? Eso es lo que había que haber frenado. El análisis es ese, no que un árbitro se haya equivocado, no, porque hablamos con tanta ligereza. ¿Cómo se llegó a esa situación de ese último segundo? Claro, efectivamente. ¿Por qué has dilapidado 13 puntos de ventaja al inicio del último cuarto? Eso es lo que tiene que analizar y hablar con sus jugadores. Es cierto que las cosas pueden ser 1000, porque llevamos una temporada desastrosa en este sentido, ¿no? Y yo creo que más que fallos en el juego, lo que hay es un lastre tremendo por toda la situación extradeportiva que empieza a pesar ya demasiado, ¿no? Una semana, sin embargo, que se conocía pues el fichaje, entre comillas, de un nuevo base para suplir la baja de Raúl López, un partido en el que no estaba jugando Mamadou Sam lesionado, también Zoran Berkic, más de lo mismo, Raúl López, lógicamente. Bueno, pues es que se suman las lesiones, parece que los malos momentos como que ocurren esas cosas. El caso de Mamadou Sam, la baja es circunstancial en el sentido que no tiene incidencia en el funcionamiento del equipo, puesto que Mamadou Sam es un jugador con el que Rafa Pollo no ha contado, ¿no? Y que aparte que él lo dice abiertamente, no juega por decisión técnica, ¿no? Y punto, ¿no? Ahí sabrá lo que hace. Yo no tengo nada más que decir. Próximo encuentro ante el Gran Canaria, Herbalife Gran Canaria. Hay que recordar que en La Roca no se ha ganado nunca. O sea que vamos avisados. Real Madrid y Barcelona, claro, son los tres que partidos tenemos ahora. Por otra parte, a lo mejor esta semana tenemos noticias también, Juan Carlos. Esperemos positivas que esta para semana, el club. Sí, esperemos que esta semana haya noticias positivas para el club. Bueno, por fin. Veremos a ver qué pasa. No hay tiempo para más, Juan Carlos García, te seguiremos la pista, a donde vayas, siempre que la televisión también lo permita, porque eso de la economía, seguirte lógicamente viajando y tal, pues como que no es tan viable. Dime, Juan Carlos. Que no sabes utilizar otro pues sí, es verdad, que vais a la pista. Manda narices, que estoy viendo yo que el programa se puede ver a través de www.telegraph.es y efectivamente ellos me han dado la pista. Y Paul Urbano, pues nada, voy a seguir ascendiendo, que tengas, lógicamente, sigas cosechando éxitos, ahora pues en Liga Femenina, tienes que seguir con la Liga Femenina, con la Liga EVA, también con la LED Plata y todo lo que te vayan echando también, ¿no? Sí, tengo mucha suerte de que ahora estoy arriba y abajo, pues tengo la posibilidad de evitar lo de arriba y lo de abajo, así que soy un privilegiado. Claro, bueno, pues nada,
Juan Carlos, ya como estás arriba, pues nada, ya mejor, no sé si se puede seguir mejorando, ¿no? Me imagino. Se puede hacer mejor todavía, ¿no? Siempre hay margen de mejora. Y tienes que tener ese objetivo, además, en tu labor, ¿no? Intentar mejorar siempre, así que siempre se puede hacer todo mejor. Pues ahí está el mensaje también para los más chiquis que comienzan a lo mejor su labor de arbitraje. Siempre se puede mejorar y sobre todo que se animen con ellos, viéndoles aquí en el plató y después, lógicamente, en la cancha. Gracias por haber estado con nosotros, Gloster Basket, y hasta la próxima. Juan Carlos, más de lo mismo. Muchas gracias. Y la próxima semana volvemos, como siempre, fieles a nuestra cita, con otros temas vinculados al básquet, también, supongo, como siempre, muy interesantes. Digo supongo porque yo mismo, a día de hoy, no sé qué tema vamos a tener la próxima semana. Habrá que trabajarlo a partir de ahora mismo. Agur.